Hoy nos metemos con un análisis que propone algo bastante llamativo, ¿no? Sí, desde luego. La idea de que si Hobbes veía al papado como la gran amenaza, Exacto. pues que hoy ese papel lo juega el capitalismo global y el hiperconsumo. Es fuerte, sí. Es una idea potente, la verdad. Así que vamos a ver cómo este pensador inglés, de hace ya 4 siglos casi, Sí, por ahí. pues cómo su Leviatán nos puede dar alguna clave sobre las tensiones de ahora. Nos basamos en una fuente, un texto llamado Hobbes, Capitalismo contra el Leviatán. Eso es. La idea central es usar a Hobbes como una lente, digamos. No para decir que la historia se repite tal cual, eso nunca pasa, Claro. sino para ver si la estructura del conflicto que él vio, o sea, un poder estatal fuerte desafiado por una fuerza que está más allá de las fronteras, Una fuerza transnacional. exacto, que además reclama lealtades. Pues si eso resuena hoy, queremos ver qué luz arroja sobre nuestro presente, sobre ciertas corrientes políticas, económicas. Entendido. Pues para empezar y ponernos en situación, recordemos un poco a Hobbes. ¿Por qué creía él que hacía falta ese Leviatán, ese poder tan absoluto? A ver, Hobbes parte de una imagen muy potente, ¿no? El famoso estado de naturaleza. Ajá. La idea de que sin una autoridad común, sin alguien que ponga orden, la vida sería, bueno, la guerra de todos contra todos. El bellum omnium contra omnes. La frase es tremenda. Y la descripción que hace es desoladora. Una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Uf. Sí, sí. Es el miedo a eso, sobre todo el miedo a morir violentamente, lo que nos empuja, según Hobbes, a usar la razón y buscar una salida. Y la salida es el contrato social, ¿no? Pero ojo, que no es un contrato como los de ahora entre iguales. Exacto. Y eso es clave. No es un pacto con el gobernante. Ah, Es un pacto de todos con todos para someterse a un poder soberano. Un poder que tiene que ser absoluto, indivisible. o sea, ¿renunciamos a nuestros derechos? A casi todos, sí. Los cedemos a cambio de seguridad. La única excepción, dice Hobbes, es el derecho a defender tu vida si te atacan directamente. Ese poder soberano es el Leviatán. Y su función principal es, es la fuerza, la coerción. Necesita que se le tema para que las leyes se cumplan. Si no, son papel mojado. Exacto. Hobbes es muy claro. Sin la espada, las leyes son meras palabras. Ese poder es lo que permite que haya paz, que la gente pueda trabajar, crear, la civilización. Claro, esto choca mucho con otras ideas, ¿no? Pienso en Rousseau, que decía que éramos buenos por naturaleza. Sí, la visión de Hobbes es mucho más cruda. ¿Realista, quizá? Se le considera el padre del realismo político, ¿sí? Él parte de las pasiones humanas. El miedo, el deseo de poder, la competencia. No busca una utopía. Busca evitar el caos. Exacto. Pero, ojo, hay un matiz interesante que recoge la fuente, de otra obra de Hobbes, el Decibe. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí no solo dice lo famoso de el hombre es un lobo para el hombre, el homo homini lupus. Que ya es bastante. Sí, también dice que el hombre es un dios para el hombre, homo homini deus. Un dios. ¿Y eso cómo casa con lo del lobo? Pues reconoce que cuando hay seguridad, cuando el Estado funciona, los humanos somos capaces de cosas maravillosas. Cooperar, ayudarnos, crear. Ah, vale. La seguridad del Leviatán permite que salga esa parte más divina. No es que seamos solo lobos malos, es que sin seguridad el lobo domina. Entiendo. Es una visión más compleja. Y según la fuente, más sólida que idealizar una bondad natural. Explica el conflicto y la cooperación. Y esa es la cooperación, precisamente, la que ahora podría estar amenazada. Vale, tenemos el escenario. Naturaleza chunga, contrato por miedo, Leviatán para poner orden y que podamos ser algo más que lobos. Ahora, vamos a la analogía del texto. Hobbes tenía un enemigo claro para su Leviatán. Sí, identificó principalmente al poder de la Iglesia Católica, al papado. Lo del reino de las hadas, ¿no? Eso es, o el reino de la oscuridad. Lo veía como una autoridad que estaba por encima de los reyes, que competía por la lealtad de la gente. Claro, porque te decía a quién obedecer. Exacto. Exigía obediencia a sus dogmas, incluso por encima de las leyes del país, y amenazaba con el infierno y demás. Esa doble lealtad para Hobbes era una bomba de relojería, fuente de conflicto, de guerras civiles, disolvía el poder del soberano.
Un poder invisible, espiritual, pero con efectos muy reales. Y aquí es donde el análisis que seguimos pega el salto a hoy. Justo ahí. La fuente propone que el capitalismo global, sobre todo en su forma más consumista y desregulada, actúa hoy de forma análoga. Análoga al papado. Sí, como un poder transnacional que desafía y debilita al Estado. Hombre, comparar al Papa con, no sé, el FMI o una Big Tech suena un poco bestia, ¿no? Ya entiendo que de primeras choque, pero la comparación no es literal, persona por persona. Vale. Es estructural. A ver, piensa. El papado en el siglo XVII, ¿su poder era qué? ¿Ideológico, espiritual? Sí, Buscaba la sumisión de las almas. Usaba dogmas, la promesa del cielo, o el miedo al infierno, y exigía obedecer sus normas, aunque fueran contra las del rey. Sede en Roma, poder transnacional. entendido. Vale. Ahora, el capitalismo global hoy, según este análisis, su poder es más bien material y psicológico. Psicológico. Sí, porque busca la sumisión de los deseos, a través del consumo, de la publicidad, de la promesa de felicidad o la ansiedad si no consumes. Ya veo por dónde vas. Y lo que exige no es obediencia a dogmas religiosos, sino eliminar las barreras del Estado, impuestos, regulaciones, todo lo que frene al capital. ¿Y también es transnacional? Claro, sus sedes son difusas, paraísos fiscales, bolsas, las oficinas de las grandes corporaciones. Opera globalmente. Entiendo la lógica. No es que un CEO sea el Papa, sino que la estructura de poder se parece. Una fuerza global que pide lealtad al mercado, a la marca, al consumo, y que presiona a los estados para que se adapten debilitando su soberanía. El texto lo llama un papado del mercado. Exactamente. Y describe sus elementos. Tiene su propio dogma, la fe ciega en el libre mercado, la mano invisible. ¿Como la providencia divina, pero económica? Algo así. Tiene sus sumos sacerdotes, gurús financieros, agencias de rating, CEOs influyentes, y opera por encima de las fronteras, como la Iglesia reclamaba autoridad universal. Vale, aceptamos la analogía como hipótesis de trabajo. ¿Y cómo se nota esa tensión hoy? ¿Qué síntomas ve el análisis? Pues señala ciertas tendencias políticas, discursos económicos, como pruebas de este asedio al Estado. Menciona, por ejemplo, y ojo, lo hace como ilustración, de forma descriptiva, Sin tomar partido. el de Javier Milei en Argentina, con lo de la motosierra al gasto público. Que es muy gráfico. Sí. O la agenda de desregulación y la retórica contra el Estado profundo de Trump en Estados Unidos. Vale, los cita como ejemplos de una corriente que ve al Estado como un problema, no como una solución. Como un freno a la libertad y a la economía. Correcto. Y aquí es donde la mirada de Hobbes, según la aplica la fuente, es muy crítica. Desde esa perspectiva, esa narrativa es peligrosa, ¿Por qué? porque lleva a tres problemas gordos, interconectados, que debilitan la convivencia pacífica. A ver, ¿cuáles son? El primero, la erosión de la lealtad cívica. El análisis dice que el hiperconsumo nos vuelve muy individualistas, Sí, eso se nota. ciudadanos de un país, de una comunidad política, El Estado pasa a ser el que cobra impuestos y poco más. o peor, un carcelero fiscal, como dice el texto. La lealtad sutilmente se va de la comunidad política, del demos, al mercado global, que es abstracto. Hombre, es fácil caer en eso. La publicidad machaca, la presión por tener lo último. La idea de ciudadano parece menos guay que la de consumidor guay. Ese es el punto. Segundo problema, consecuencia del primero, el debilitamiento del poder real del Estado, su poder coercitivo y regulador. ¿Por qué? Porque si lo desfinancias sistemáticamente, bajando impuestos a los que más tienen, permitiendo paraísos fiscales, si desregulas sectores clave, si privatizas servicios básicos, pues pierde capacidad de actuar. Pierde músculo. En las Big Tech, los fondos de inversión globales, que juegan en otra liga, transnacionalmente, y a menudo ponen sus reglas. ¿El soberano se convierte en una figura decorativa, casi? Un soberano de cartón, dice el texto. ¿Y si el Leviatán pierde poder, si no puede imponer orden? ¿Volvemos a la casilla de salida de Hobbes? Esa es la tercera consecuencia que señala el análisis, un retorno a una especie de anarquía, pero ahora en lo económico y social, No una guerra con lanzas, sino una nueva ley de la jungla. La desregulación total y un Estado débil no traen la utopía feliz que prometen algunos.
¿Qué traen entonces, según esta visión? Pues que los más fuertes económicamente, monopolios, fondos buitre, actúan sin frenos, como señores de la guerra económicos, dice la fuente. Y para la mayoría de la gente. Pues precariedad, inseguridad en el trabajo, miedo a las deudas. Vuelve la incertidumbre, la angustia que el Leviatán debía quitar. La fuente lo dice de forma muy cruda. Es el estado de naturaleza otra vez, pero edulcorado con publicidad y smartphones. Ahí es donde la idea de Hobbes sobre la libertad cobra sentido, ¿verdad? Que siempre pensamos, menos Estado, más libertad. Y él decía casi lo contrario. Justo. Es la gran paradoja hobbesiana. La libertad del estado de naturaleza es una libertad terrible, la de tener miedo todo el rato. ¿La libertad de que te mate el vecino? Básicamente. La libertad civil de verdad, la de poder trabajar, crear, comerciar, vivir sin miedo al caos, solo existe gracias a un poder soberano fuerte. Un poder que ponga orden y haga cumplir las leyes para todos. O sea, ¿la fuerza del Estado no es enemiga de la libertad? Es su condición necesaria. Es lo que la hace posible. Entonces, desde este punto de vista, criticar al Estado porque sí en nombre del mercado libre. ¿Sería contraproducente? Según la conclusión del análisis, sí. Pedir la muerte del Estado o reducirlo a la mínima expresión en favor del mercado, visto con los ojos de Hobbes, es como un suicidio colectivo pactado. Estaríamos desmontando al único árbitro que puede evitar la guerra de todos contra todos, ahora en versión económica. Eso es. El capitalismo sin control estatal se convierte así en ese nuevo reino de las hadas. Un poder difuso, global, que promete el paraíso de consumo, de eficiencia, pero que, al cargarse la autoridad legítima del Estado, amenaza con devolvernos a una especie de barbarie. Quizá más sutil, sin espadas, pero Con contratos basura y deudas impagables. Una barbarie quizá edulcorada, como decía antes, pero barbarie al fin y al cabo. es una visión dura, ¿eh? Pero tiene su lógica interna. Siguiendo a Hobbes, el Estado, con todos sus fallos, que los tiene, Y muchos... sigue siendo la única estructura que, al menos en teoría, busca el bien común y tiene legitimidad para poner reglas para todos, dentro de un territorio. Ese es el argumento central del análisis. Que aunque el leviatán estatal sea torpe, lento, a veces incluso injusto, sigue siendo, desde esta perspectiva, el dique necesario. El único dique contra fuerzas que disuelven la sociedad. Antes eran las guerras de religión, ahora serían las fuerzas del mercado global sin control. Vale, pues repasando un poco lo que hemos hablado. Hemos visto cómo este análisis usa a Hobbes, estado de naturaleza, contrato, leviatán, para decir que el capitalismo global funciona hoy como un poder transnacional. Como el papado en su día. Eso, que desafía al Estado y lo debilita, y que ciertas tendencias políticas o económicas serían síntomas de esa pugna. ¿Y por qué nos puede servir esta mirada? Yo creo que da herramientas para analizar con más profundidad los debates de hoy. ¿En qué sentido? Pues cuando oímos hablar de reducir el Estado, de libertad económica total, de globalización imparable, esta perspectiva de Hobbes nos hace preguntarnos, vale, ¿pero qué orden estamos creando o destruyendo realmente? ¿Quién gana si debilitamos al árbitro? Exacto. Estamos cambiando la seguridad que da el Estado, aunque sea imperfecta, por una ilusión de libertad que en realidad nos trae otras inseguridades, otras dependencias. Ayuda a ver más allá del día a día, de los titulares. Y como reflexión final, para darle una vuelta después de la charla, si aceptamos esta hipótesis, ¿no? Un leviatán estatal que se debilita frente a un leviatán de mercado que no rinde cuentas a los ciudadanos, sino a los accionistas. Vale. Si eso es así, ¿qué poder está llenando ese vacío? Porque el poder nunca desaparece, solo cambia de manos, de forma. Buena pregunta. Están surgiendo nuevos soberanos sin corona. Quizás las grandes corporaciones globales, o los algoritmos que deciden tantas cosas. Poderes que definen nuestras vidas sin ningún contrato social. Uf. Y si es así, ¿qué significa eso para nuestra libertad real, para nuestro bienestar? Más allá de poder comprarnos el último móvil. Ahí lo dejamos.